El 10 de abril de 1912. El RMS Titanic, el objeto móvil fabricado por el hombre más grande del mundo, zarpó en su viaje inaugural por el Atlántico Norte. 5 días después, el mundo quedó conmocionado cuando se hundió, matando a más de 1.500 pasajeros y tripulantes. El hundimiento del Titanic se ha convertido en una de las historias más famosas y trágicas de todos los tiempos. Pero cómo encontró su destino no fue solo el resultado de una colisión entre un transatlántico y un iceberg. Fue causado por una extraña combinación de errores técnicos, error humano y una mala suerte extraordinaria. Desde el mismo día en que fue diseñado, estaba casi condenado. Un siglo después del hundimiento, con el beneficio del análisis forense del naufragio y de los registros históricos, este filme revela la cadena de eventos que provocó la desaparición de un barco que se creía insumergible y que condujo a la mayor pérdida marítima de la historia moderna. Los icebergs son una de las cosas más bellas que se pueden encontrar en la naturaleza. Y sin embargo, cada uno de ellos es peligroso para el marinero. Es pronto en la temporada, pero creemos que será un año muy activo, con más de 300 icebergs al norte de los 48 grados hasta ahora, probablemente similar a lo que fue en 1912. Entendido, gracias. Tiene autorización para abrir al margen de bengala. Despega. De acuerdo. Las 2 puertas están abiertas. Una de las cosas que hacemos cada año es depositar coronas lo más cerca posible de la posición donde se hundió el Titanic. Con gran respeto y reverencia conmemoramos el aniversario del hundimiento del RMS Titanic aquí en el Atlántico Norte hace 96 años. Y recordamos la importancia de nuestra misión. Recordamos a las más de 1.500 almas que perecieron en ese fatídico día, el 15 de abril de 1912. A comer. Entendido, gracias. El hecho de que más de 1.500 personas perdieran la vida es algo terrible, algo indecible que nunca queremos que vuelva a ocurrir. La noticia sobre el número de vidas perdidas se conoció el 16 de abril de 1912, un día después del desastre. Los afligidos familiares de las víctimas estaban desesperados por saber cómo lo imposible había podido ocurrir. El Titanic fue diseñado para ser el barco más lujoso, pero también el más seguro jamás construido. Incluso si otro barco lo embestía, se mantendría a flote. Y sin embargo, tardó solo 2 horas en hundirse tras chocar con un iceberg. Dos semanas después, se estableció una investigación pública para averiguar si el desastre podría haberse evitado y si alguien era responsable de la pérdida de 1.523 vidas. El abogado principal del gobierno británico fue el célebre abogado Sir Rupert Isaacs. El testigo clave fue Bruce Ismay, el presidente de 50 años de la White Star, propietaria del Titanic, y uno de los pocos hombres que había sobrevivido al viaje inaugural. También fueron llamados el operador de radio Harold Bright y el segundo oficial Charles Lightoller, el oficial de mayor rango en sobrevivir. Como la mayoría de la tripulación había muerto en el desastre, el testimonio de estos 3 hombres sería vital para decidir si la tripulación o los propietarios del barco habían sido negligentes. Oh, señor Risley. Tengo entendido que usted mismo dio las instrucciones para la construcción del Titanic. Sí. Y por supuesto consideró la cuestión de la flotabilidad del barco en casos de accidente o emergencia. Sí es. ¿Prestó alguna atención especial a la cuestión de proporcionar botes salvavidas adicionales? Creo que la postura adoptada fue que el barco era considerado como prácticamente insumergible. Se le consideraba un bote salvavidas en sí mismo.
2 años antes de la fecha prevista de botadura. Ismay se había reunido con su diseñador jefe, Alexander Carlyle. Fue una reunión que iniciaría la cadena de eventos que llevaría al desastre. Su primera decisión comprometería la integridad estructural del barco. Sí. La escalera debe ser mucho más grandiosa. Habrá que bajar el mamparo. ¿Y algún problema? ¿No es seguro? Por supuesto, disculpe. Cada uno de los 16 compartimentos es estanco. En caso de una vía de agua. Cada compartimento puede sellarse con una puerta eléctrica accionada desde el puente. Incluso si 4 compartimentos se inundan, el barco se mantendrá a flote. Bien, bajemos los mamparos entonces. Quiero una gran escalinata, lujosa y elegante. No sé. La altura de los compartimentos estancos se reduciría a solo 3 metros sobre la línea de flotación. La cubierta de botes no debería estar tan abarrotada. ¿Abarrotada? Sí, abarrotada. La gente no paga para mirar botes salvavidas. Yo pensaba que 48 era una cantidad razonable. Sobre todo si el Ministerio de Comercio aumenta los requisitos. Bueno, no anticipemos al Ministerio de Comercio británico, ¿de acuerdo? Sí, vamos adelante. Al gran salón. Y esta reunión con el señor Ismay duró 4 horas. Sí, hablamos de toda la decoración del barco. Olvídese de las decoraciones, estamos hablando de botes salvavidas. Bueno, aparte de los botes, supongo llevo unos 5 o 10 minutos. ¿Cuántos botes salvavidas creía que debería haber? Creía que debería haber 3 en cada juego de pescantes. ¿Y cuántos serían en total? 48 botes. Usted creía que debería haber 48. Sí, Y de hecho, ¿cuántos había? 16. 16. Mientras Carlisle le modificaba sus diseños para el Titanic. A 3.000 kilómetros en la costa occidental de Groenlandia, un glaciar formado por nieve 10.000 años llegó al océano. Una masa de hielo se desprendió entonces del glaciar, dando nacimiento a un iceberg. Era uno de los 40.000 icebergs que nacen cada año a lo largo de la costa de Groenlandia. Un mes después, el iceberg recién creado había iniciado un viaje que podría durar más de 2 años y llevarlo por la bahía de Baffin hasta Terranova. Pero las posibilidades de sobrevivir a los traicioneros mares eran escasas. Decenas de miles de icebergs se desprenden de Groenlandia cada año, descienden por la costa de Labrador y Terranova, y un porcentaje muy pequeño de ellos, quizás solo del 1 al 4%, llegará hasta donde se convierten en una amenaza para la navegación. Rastrear la inusual trayectoria de estos icebergs es un desafío constante para el oceanógrafo de la patrulla de hielo, Donald Murphy. A la gente le sorprende saber que cuando un iceberg se desprende del glaciar de Groenlandia, su primer movimiento no es hacia el sur en dirección a las rutas marítimas, sino que en realidad comienza moviéndose hacia el norte a lo largo de la costa de Groenlandia antes de su viaje hacia el sur. En abril de 1910, el iceberg continuó su viaje hacia el norte, por la costa occidental de Groenlandia, arrastrado por la corriente oceánica. Al mismo tiempo, comenzaron los trabajos de construcción del casco del Titanic, el barco más grande del mundo. La construcción naval estaba en transición. Las máquinas sustituían a los hombres y el acero reemplazaba al hierro. Los constructores del Titanic querían que el casco estuviera hecho de placas de acero, unidas con remaches de acero. Esto solo era posible usando una gran máquina remachadora neumática. Pero este equipo era demasiado voluminoso para usarse en las zonas curvas del barco. Por eso, en su lugar, los hombres tenían que sellar las placas manualmente, usando remaches de hierro forjado, que eran más fáciles de clavar a golpe de martillo. Era una práctica generalizada y durante casi un siglo nadie sospechó que tuviera algo que ver con el hundimiento del barco. Pero todo cambió en 1996, tras una expedición al naufragio del Titanic, cuando descubrieron por primera vez que se habían usado remaches de hierro para construir parte del casco. Jennifer Hooper McCarthy formaba parte de un equipo de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore que inició una investigación forense de los remaches. El primer paso de investigación forense fue averiguar de qué estaban hechos esos remaches y cómo reaccionaría
ese material bajo diferentes pruebas mecánicas. Para explorar los efectos del uso de hierro forjado en lugar de acero, se reprodujo una sección del casco del Titanic usando placas de acero unidas con remaches de hierro. Comparamos un remache de hierro forjado con uno de acero y descubrimos que con un movimiento muy pequeño de la placa de acero, 5 milímetros, se alcanzaría un punto en el remache de hierro forjado en el que comenzaría a fallar. Así que aquí tenemos un barco insumergible que era de última generación para 1912, construido con placas de acero de casi 4 centímetros de grosor y remaches de hierro forjado. En 1910, aunque sabían que el acero era más resistente que el hierro, los constructores del Titanic creían que el hierro en la sección de proa sería suficientemente resistente. Pero resultaría ser un defecto fatal. Desde el mismo día en que fue diseñado, estaba casi condenado. Así que esto es, si se quiere, se puede decir sin rodeos, que esto es casi el talón de Aquiles del Titanic. Para mayo de 1911, los trabajos en el casco habían concluido. Tras comprobar que cada placa de acero y cada costura eran estancas, fue botado al dique mojado. Nadie era consciente de la debilidad oculta en la proa del barco, ni de la presencia de un iceberg a 3.000 kilómetros de distancia. Para el verano de 1911, el iceberg tenía 18 meses de edad y derivaba por la bahía de Baffin, una zona donde la mayoría de los icebergs llegan al final de su viaje. Solo una pequeña fracción lograría llegar al Océano Atlántico. A lo largo de la trayectoria del movimiento de un iceberg hay numerosas bahías y zonas de aguas poco profundas donde los icebergs pueden quedar atrapados. La mayoría se destruye antes de llegar tan al sur como la isla de Terranova. Durante los 6 meses siguientes, el Titanic estaba en sus etapas finales de equipamiento. Un ejército de carpinteros y artesanos trabajaba creando el esplendor interior del barco. El capitán elegido para el viaje inaugural fue Edward John Smith, el capitán más experimentado de la White Star Line. Sería su último viaje antes de jubilarse. Smith era un comandante muy querido. Se le apodaba el capitán de los millonarios. Personas como Vanderbilt, Oppenheim o incluso J.P. Morgan cambiaban sus itinerarios y planes de viaje para poder navegar en un barco comandado por el capitán Smith. En marzo de 1912, el barco gemelo del Titanic, el Olympic, regresó para reparaciones de emergencia, y los trabajos en las etapas finales del Titanic quedaron paralizados. El viaje inaugural tuvo que retrasarse un mes. En lugar de marzo, zarparía a mediados de abril, el mes en que más icebergs aparecen en las rutas marítimas del Atlántico Norte. A pesar de tener solo una probabilidad de supervivencia de 1 entre 100. El iceberg había llegado tan al sur como la costa este de Terranova. Aún tenía una masa de más de 500.000 de toneladas y derivaba otros 13 kilómetros al día hacia el sur en dirección a las rutas marítimas. El 2 de abril de 1912, el Titanic partió de Belfast hacia Southampton, donde recogería a sus primeros pasajeros. El inesperado retraso del viaje inaugural del Titanic obligó al capitán Smith a reorganizar la tripulación a última hora, una decisión que tendría profundas consecuencias. Buenas tardes, caballeros. Como todos saben, el Olympic está actualmente fuera de servicio. Por ello, se ha decidido que el primer oficial del Olympic, el señor Wilde, se unirá a nosotros como primer oficial. Así que, señor Murdoch, usted será ahora primer oficial y, señor Lightoller, usted será segundo oficial. Señor Blair, me gustaría hablar con usted en privado. ¿Puede creerlo? La llegada de oficiales del Olympic
supuso que Murdoch y Lightoller fueran degradados y que Blair fuera invitado a abandonar el barco. Con las prisas por desembarcar, Blair se llevó accidentalmente la llave de su taquilla, que contenía los prismáticos para los vigías del Nido de Cuervo. La decisión del capitán de reorganizar la tripulación había desencadenado el primer incidente crítico a bordo del barco. El día antes de su viaje inaugural a Nueva York, el Titanic fue sometido a su inspección final por un inspector del Ministerio de Comercio británico. 16 botes salvavidas estándar, capacidad para 65 pasajeros, 70 si aprieta la situación. El tamaño de los transatlánticos se había cuadruplicado en los últimos 15 años, pero la normativa de botes salvavidas del Ministerio de Comercio seguía siendo la misma. El Ministerio de Comercio redactó las normativas sobre salvamento y no mantuvieron esas normativas actualizadas a la luz de barcos como el Titanic. El Titanic fue aprobado. 16 botes salvavidas se consideraron suficientes para más de 2.000 personas. A 3.000 kilómetros, el iceberg derivaba hacia los 48 grados norte, una línea de latitud considerada crítica por la Patrulla Internacional de Hielo. La mayor parte de la amenaza, en cuanto a dónde están los icebergs, comienza alrededor de los 48 grados norte. Esa es esta línea magenta que cruza los grandes bancos. Cuando hay más de un par de icebergs al sur de los 48 grados, empezamos a preocuparnos por una amenaza significativa para los barcos. La Patrulla Internacional de Hielo se creó tras el hundimiento del Titanic para vigilar las rutas marítimas y alertar a los marineros de cualquier iceberg al sur de la latitud 48 grados norte. En 2006 tuvimos 0 icebergs cruzando los 48 grados norte. En 2007 tuvimos 34. En 2008, solo en las últimas 3 semanas, hemos tenido más de 300. La misma anomalía ocurrió en abril de 1912. Alrededor de 300 icebergs, el mayor número en 50 años, se dirigieron hacia el sur, hacia las rutas marítimas. Al mediodía del 10 de abril, el RMS Titanic partió del puerto de Southampton hacia Nueva York con 600 tripulantes y más de 1.500 pasajeros. La última superviviente viva es Milvina Dien, que entonces era un bebé de 10 semanas que viajaba con sus padres. Como muchas de las familias que embarcaban en Southampton, los padres de Milvina esperaban con ilusión una vida nueva y próspera. Mi padre iba a abrir una tabaquería en Kansas. Imagino que gastó todo su dinero en eso. Y luego no podía permitirse hacer nada más que viajar en tercera clase porque era un barco tan lujoso. Todos los millonarios y multimillonarios iban en él. Y además, lo más importante era que decían que era insumergible. Tras recoger más pasajeros en Francia e Irlanda, el plan del capitán Smith era cruzar el Atlántico en 6 días. Tendría que cruzar el océano de 5.000 kilómetros a poco más de 35 kilómetros por hora. Para evitar los icebergs primaverales, el capitán Smith trazó una ruta sur por el Atlántico. Era una práctica habitual en la época. Yendo tan al sur, el capitán Smith sacaría el barco de la zona de hielo conocida. El enorme iceberg blanco había continuado derivando aún más hacia el sur, hacia una zona conocida como los Grandes Bancos. A pesar de haber sido erosionado por el mar, era más de 10 veces el tamaño del Titanic. Aproximadamente un octavo de la masa de un iceberg está sobre la superficie del mar. El término clásico, por supuesto, es solo la punta del iceberg. La mayor parte de la masa está por debajo de la superficie del océano y no se ve. Lo que está sobre la superficie es una parte relativamente pequeña del hielo. Durante los meses de marzo a agosto, la patrulla de icebergs realiza un reconocimiento de los Grandes Bancos.
Los barcos que cruzan el océano desde Europa hacia Estados Unidos o Canadá tomarán la ruta más corta posible. Nuestro trabajo es asegurarnos de que lleguen sanos y salvos. Si hay icebergs en su camino, debemos proporcionarles esa información para que puedan desviarse hacia el sur. Tenemos niebla o nubes aproximadamente el 70% del tiempo, por eso los radares son tan importantes. Usamos un radar de visión frontal y un radar lateral que mira hasta 43 kilómetros. Si el mar está demasiado en calma y estamos detectando demasiadas cosas en la superficie del océano, por ejemplo, aparejos de pesca o una ballena, y no estamos seguros de qué es, usando los radares descenderemos hasta 150 metros sobre la superficie del océano para intentar identificar visualmente cuál es ese objetivo. Pero en 1912, los barcos tenían que depender de los avisos de hielo de barcos cercanos y de sus vigías en el Nido de Cuervo. Como Blair se había ido con la llave del armario de los prismáticos, los vigías Fleet y Lee tuvieron que depender de su propia vista. Habiendo sido degradado de primer oficial a segundo oficial, Charles Lightoller era ahora el responsable del Nido de Cuervo. ¿No es muy conveniente disponer de prismáticos para los vigías? ¿Eso es una cuestión de criterio del oficial de guardia? No le pregunto por la opinión de los oficiales en general, sino por la opinión particular que usted tiene sobre la utilidad de los prismáticos. Sí, yo defiendo el uso de prismáticos. ¿Puede explicar a su señoría por qué no se proporcionaron prismáticos a los vigías del Titanic? No, yo no puedo ofrecer ninguna explicación. Si hubiera dependido de su criterio, los habría proporcionado. Si hubieran estado a bordo, quizás lo habría hecho. ¿Tenían prismáticos en el puente? Sí. ¿Cuántos pares? Un par para cada oficial superior y un par para el puente. De modo que en cualquier momento durante todo el transcurso del viaje habría un par de prismáticos disponibles. En el puente. En el puente, que podrían haber sido pasados o entregados al vigía. Esta negligencia por parte de Lightoller sería más tarde aprovechada por la prensa mundial. Las 9 de la mañana del domingo 14 de abril, el Titanic ya había recorrido más de la mitad del Atlántico. Su mástil de 60 metros de altura sostenía antenas que permitían a su sistema de radio de última generación comunicarse con otros barcos a más de 600 kilómetros de distancia. El operador de radio jefe Jack Phillips comenzaba a recibir avisos de hielo de otros barcos que estaban más al oeste. El primer aviso de hielo del día fue el transatlántico Coronia. Indicaba la ubicación de una zona de hielo e icebergs que se encontraba a un día de distancia del Titanic. Jack Phillips trabajaba en turnos con su ayudante Harold Bright. Fue designado por la compañía Marconi para servir como operador de radio asistente en el Titanic. Sí. ¿Era el señor Phillips el operador principal? Sí. Phillips y Bright no estaban empleados por el Titanic, sino por Marconi. Hay mucho. ¿Largo desayuno? Aunque mantenían comunicación con otros barcos, enviar mensajes de pasajeros era como ganaban su dinero. Querida Jenny, Roger ha pedido matrimonio. Le dije que sí, y terriblemente preocupada le dije que sí a Arthur antes de partir. Con cariño, tu hermana. El primero de muchos, sin duda. ¿Necesitas algo antes de dormir? Sí, llévale esto al capitán Smith. Suponiendo que llegue un mensaje a la sala Marconi para el capitán, ¿qué hace usted? Se lo llevaré al capitán. Supongo que sería un papel. Sí, es un papel. Estaría cerrado en un sobre. Señor. Hay un simulacro de botes salvavidas a las 11. A las 11, ¿eh? Sí, señor. Cállese. Al capitán Smith. Gracias, señorita Sara. ¿Entendido? Los avisos de hielo no eran inusuales en primavera, y la zona de hielo del mensaje de la Coronia estaba muy lejos del Titanic. Estaré en el oficio religioso, señor Murdoch. Y luego haré mis rondas.
Sí, señor. Si eso significa que el simulacro de bote salvavidas queda cancelado. El capitán nunca dio una razón para cancelar el simulacro de botes salvavidas. Fue una decisión que costaría muchas vidas. No habría otro simulacro. En caso de emergencia, la tripulación no había ensayado. Mientras el capitán leía su sermón, el iceberg era arrastrado más hacia el sur por los grandes bancos por la corriente de Labrador y estaba ahora a menos de 500 kilómetros. Pronto chocaría con la corriente del Golfo, una corriente oceánica que sube desde el este de los Estados Unidos. La corriente del Golfo puede alcanzar los 15-18 grados centígrados. En esas condiciones oceánicas, un iceberg no dura mucho. El golpeteo de las olas deteriora el iceberg en la línea de flotación y finalmente se desprende en trozos. Un iceberg mediano podría desaparecer en tan solo 10 días. El Titanic se dirigía hacia el suroeste en dirección a la corriente del Golfo. En cualquier año normal, esto estaría demasiado al sur para encontrar un iceberg. 912 no fue un año normal. Al mediodía del domingo 14 de abril, Phillips recibió el segundo aviso de hielo del día. Era del vapor Baltic e indicaba la ubicación de una región de hielo que contenía icebergs, una zona hacia la que se dirigía el Titanic. El prefijo MSG indicaría que era para la atención del capitán. Habría 5 avisos de hielo durante el día, pero este sería el último que recibiría el capitán. A las 2 de la tarde, el capitán entregó el mensaje a Ismay. Cualquiera diría que nos dirigimos hacia el Polo Norte. 2 semanas después del desastre, la investigación intentaría demostrar que Ismay había querido que el capitán mantuviera el horario e ignorara los avisos de hielo. ¿Por qué cree que el capitán le entregó el radiograma? Como información, supongo. Usted sabía, por supuesto, que la proximidad a los icebergs era un peligro. Sabía eso, ¿verdad? Siempre hay peligro con el hielo. Y sabía que estaría en la zona de hielo en algún momento de ese domingo por la noche. Sí. Y por tanto correspondía a los responsables de la navegación del barco ser muy cautelosos. Naturalmente. ¿No sería necesario reducir la velocidad ante los icebergs? Supongo que sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de continuar a toda velocidad durante la noche si espera encontrar hielo? ¿Por qué lo hace? Supongo que el capitán querrá atravesar la zona de hielo lo antes posible. No querría reducir la velocidad por si acaso hubiera niebla. Así que el objetivo es atravesarla lo más rápido posible. Supongo que es un hombre en una noche completamente despejada. Podía ver lo suficientemente lejos para esquivar un iceberg. Entonces estaría completamente justificado en atravesar la zona de hielo lo más rápido posible. A pesar de la falta de pruebas, muchos periódicos americanos seguían creyendo que Ismay había pedido al capitán Smith que fuera más rápido. El capitán Smith era el comodoro de la White Star Line. Había sido nombrado para ese cargo por el padre de Bruce Ismay. Incluso alguien como Bruce Ismay sería deferente ante la palabra del capitán Smith. El capitán no es todo a bordo de un barco. Es Dios a bordo. Su palabra es la palabra de Dios. El Titanic se dirigía en una dirección que se alejaba del iceberg, pero estaba a punto de cambiar de rumbo. El capitán Smith había planeado un cambio de rumbo de suroeste a oeste puro a las 5:30 de la tarde. Retrasó el cambio de dirección 20 minutos para permitir que el barco viajara más al sur y evitara la zona de hielo indicada en el mensaje inalámbrico del Baltic. Sur 86 oeste, señor Hitchens. Mantenga el rumbo. El capitán creía que ahora navegaba alejándose del hielo, pero en cambio había llevado sin saberlo al barco en rumbo de colisión con el iceberg. Las 6 de la tarde del domingo 14 de abril de 1912.
El Titanic acababa de cambiar de rumbo y ahora se dirigía en dirección oeste por el Atlántico. El capitán creía que se dirigía hacia una zona segura de la corriente del Golfo, donde no había icebergs. Pero en 1912 se produjo un fenómeno que permitió a los icebergs viajar más al sur de lo que se creía posible. La fría corriente del Labrador se había introducido en la corriente del Golfo, formando una capa fría protectora alrededor del iceberg. La corriente del Labrador va donde la corriente del Golfo le permite ir. Dependiendo de la ubicación exacta de la corriente del Golfo, el agua fría puede desplazarse bastante al sur del extremo del banco. Si la corriente del Golfo se desplaza hacia el sur, el agua fría empuja muy al sur hacia el Atlántico Norte, hacia las rutas marítimas. En años recientes, los icebergs han llegado tan al sur como la latitud de Filadelfia. El iceberg tenía 10 veces la masa del Titanic y estaba a 200 kilómetros. El vapor Californian lo había avistado y había enviado un mensaje de advertencia al Titanic. Mientras Phillips descansaba en el camarote junto a la sala de radio, su ayudante Bright estaba al mando del equipo. Aunque Bright escuchó el mensaje del Californian, no respondió. Aunque sabía que le llamaban, ¿tenía otra cosa que hacer? Sí. ¿A qué asunto se estaba dedicando en ese momento? Estaba poniendo al día las cuentas. Aunque Phillips y Bright eran operadores de radio bien formados, estaban mal pagados y dependían del envío de mensajes de pasajeros para ganarse el sueldo. A las 7:20 de la tarde, Bright terminó sus cuentas e interceptó el mensaje del Californian. Advertía de 3 grandes icebergs vistos en la latitud 42 greno, longitud 49 grado. Espera, capitán, voy al puente. Pero el capitán Smith ya había abandonado el puente y ahora estaba cenando con los pasajeros. Si Bright hubiera tomado nota del mensaje antes, el capitán lo habría recibido y podría haber tomado medidas evasivas. Y simplemente lo entregó a un oficial en el puente. Espera, capitán. Sí. ¿Qué oficial? No recuerdo. Ninguno de los oficiales supervivientes recuerda haber visto este mensaje vital. Hasta hoy, nadie sabe si el mensaje fue entregado. A las 7:30, el Titanic avanzaba a 40 kilómetros por hora. Alcanzaría el iceberg en poco más de 4 horas. Incluso las condiciones del mar jugarían un papel en el destino del barco. A las 8:55, el capitán Smith revisó el puente antes de retirarse a dormir. Hace frío, como se suele decir en calma. Tampoco hay mucho viento. De hecho, está completamente en calma. ¿Sí? Completamente en calma. ¿Ambos se dieron cuenta en ese momento de que al estar el mar en calma sería más difícil ver el hielo? En cuanto al caso del iceberg, sí, sería mucho más difícil. Waktati naturalmente no vería el agua romper sobre él si no había viento. Así que no tendría eso en lo que fijarse. Debería haber cierta cantidad de luz reflejada por el iceberg, señor. Sí, siempre que siga despejado. Si hay alguna duda, avíseme de inmediato. Sí. Buenas noches, señor. Que echo de menos la vida de todos ellos. ¿Así que ambos habían decidido en ese momento que estaban a punto de encontrar icebergs? No, no necesariamente. Sabíamos que estábamos en las inmediaciones del hielo. Y aunque lleva años cruzando el Atlántico con avisos de hielo y nunca lo ve, otras veces. No hay aviso y sí lo ve. ¿Hubo alguna conversación entre ustedes sobre la velocidad? Ninguna. Iban a toda máquina en ese momento. Sí. Unos 21 y medio, ¿qué? Sí. ¿No estaban tomando ninguna medida para reducir la velocidad? No, señoría. ¿Así que confiaban en el vigía para garantizar la seguridad?
Sí. Las 9:45 de la noche. El iceberg estaba a 80 kilómetros. No había habido olas que lo erosionaran, y como estaba rodeado de agua fría, apenas se había derretido. En la sala de radio, Phillips tenía una ventana de 2 horas para enviar todos los mensajes de pasajeros mientras el Titanic estaba al alcance del receptor de Cape Race en Terranova. Pero su trabajo fue interrumpido por el quinto y más crítico aviso de hielo del día. Era de otro barco, el SS Masaba. Indicaba la ubicación precisa de una zona con icebergs que estaba ahora a solo 80 kilómetros del Titanic. La información alertaría al capitán de que el Titanic se dirigía directamente hacia el iceberg. Pero el aviso llegó sin el prefijo MSG, por lo que Phillips interpretó el mensaje como no urgente y volvió a enviar mensajes de pasajeros. El mensaje no visto del Masaba fue un eslabón más en la cadena de desafortunados sucesos. No solo el mar estaba en calma chicha, sino que además era una noche sin luna. Una combinación excepcional de condiciones que dificultaba ver los icebergs a distancia. Como ocurría con todos los barcos de pasajeros de la época, no había ningún procedimiento oficial para reducir la velocidad ante el hielo. Viajando casi a plena velocidad, el Titanic alcanzaría el iceberg en 2 horas. Pero sin saber de su existencia, la principal preocupación de los oficiales eran los pequeños icebergs de baja altura llamados growlers. Todos los icebergs son peligrosos, pero un iceberg pequeño o un growler, que podría ser del tamaño de un coche pequeño, puede ser muy peligroso. Puede ser muy peligroso. Es cierto que el riesgo de que un barco colisione con él es probablemente menor, pero la posibilidad de que un barco no lo vea es mayor. Mantengan una vigilancia estricta para detectar hielo, especialmente hielo pequeño y growlers. Transmitan ese mensaje hasta el amanecer. Sí, señor. ¿Qué es un growler? Bueno, el growler es realmente la peor forma de hielo. Es un iceberg más grande que se ha derretido, o debería decir, una masa sólida de hielo que está más baja en el agua y es mucho más difícil de ver que el hielo de campo o icebergs. ¿Cuál era la velocidad del barco? 21 nudos. 21 nudos equivalen a unos 700 metros por minuto. ¿Cree usted que podría haber un growler a una distancia segura de noche a esa velocidad? Calculo que podría haber un growler a 1,5 kilómetros. Más probablemente a 3 kilómetros. A las 10 en punto, Fleet y Lee comenzaron su guardia. Los vigías estarían atentos a los growlers, sin saber que el peligro que tenían por delante era un gran iceberg, de 30 metros de altura, la misma altura que el nido de cuervo. A la vista de este accidente, si se encontrara en circunstancias similares, seguiría avanzando a 21 nudos y medio. Bueno, eso parecería una imprudencia, ¿sabe? Que siguiéramos avanzando temerariamente y la empujáramos contra un iceberg sin importar nada. Pero indudablemente no deberíamos hacer eso. Lo que quiero sugerirles es que fue una temeridad. Dadas las condiciones anormales y el conocimiento que tenía de que había hielo en las inmediaciones, avanzar a 21 nudos y medio. Entonces todo lo que puedo decir es que esa temeridad se aplica a prácticamente todos los comandantes de todos los barcos que cruzan el Océano Atlántico. También a las 10,
Murdoch llegó para relevar a Lightoller en la guardia. El mar está como un espejo. Nunca he visto nada igual. FPS. A las 11 en punto, el iceberg estaba a solo 25 kilómetros. Mientras Bright dormía en el camarote de radio, Phillips estaba quedando sin tiempo para enviar todos los mensajes de pasajeros. El barco más cercano al Titanic, el Californian, envió un mensaje diciendo que se detendría por la noche a causa del hielo. Pero su operador de radio no había esperado a que Phillips terminara de enviar sus mensajes y lo había anulado con una potente señal. ¡Ah! ¡Maldito idiota! La respuesta de Phillips fue decirle al Californian que dejara de enviar avisos de hielo mientras estaba ocupado con los mensajes de pasajeros. ¿Quién es? El California sigue enviando informes meteorológicos y todavía estoy lidiando con todo esto. ¿Quieres que te releve? Ya casi termino. Cuando vuelva a dormir puedes relevarme a las 12, no voy a trabajar pasada la medianoche. Estoy agotado. La respuesta del Californian fue apagar su equipo de radio por la noche. El Titanic había perdido ahora el contacto por radio con el único barco que estaba a menos de 2 horas de distancia. Para las 11:30, el iceberg estaba a solo 6 kilómetros. Viajando a 40 kilómetros por hora, el Titanic colisionaría con él en 10 minutos. ¿Lo que sé? No sé qué decir. Sin prismáticos, el aire helado dificultaba que Fleet mantuviera los ojos abiertos. 2 semanas después, la investigación pública intentaría determinar quién era el responsable de la falta de prismáticos en el nido de Cuervo. Si hubiera habido prismáticos en el nido de Cuervo, los habría utilizado. Sí. ¿Constantemente? Sí. Al fin y al cabo, usted es el hombre que descubrió el iceberg. Sí. Si era necesario tener prismáticos, ¿no cree que debería haber ido al puente o haber llamado al puente y dicho, me han dicho que esté muy atento y no tengo prismáticos? Ellos lo sabrían. Pero no llamó su atención sobre ello. No. No lo hice. ¿Cree que si hubiera tenido prismáticos podría haber visto el iceberg antes? Me pone usted en un aprieto. ¿Cuánto antes cree que podría haberlo visto? Tiempo para que el barco se apartara. Así que su opinión es que si hubiera tenido prismáticos, ¿habría marcado toda la diferencia entre la seguridad y el desastre? Sí. Es mío. Es un mayor. Orión. A las 11:39, el iceberg estaba a solo 900 metros. Pero Fleet aún no lo había visto. ¡Mierda! ¡Aparta al chico! ¿O a alguien? HB, directo por pro. ¡Toda estribor! Tras poner los motores del barco en marcha atrás, el instinto de Murdoch fue alejarse del iceberg. Fue otra decisión que sellaría el destino del Titanic. Vamos.
¿Con qué hemos chocado? Con un iceberg, señor. He cerrado las puertas estancas. ¿Ha tocado la campana de alarma? Sí, señor. He enviado a Vox a inspeccionar los daños. Como medida de precaución, se detuvieron los motores. El barco era tan enorme que se tardarían 20 minutos en evaluar los daños. A medianoche, Capitán Smith había recibido las devastadoras noticias. ¿Ocurre algo? ¿Hemos chocado con algo? Me temo que sí. Hemos chocado con un iceberg. ¿Qué tan grave? ¿Está tomando agua? Se está hundiendo, señor Ismay. Pero eso es imposible. En 2 horas estará en el fondo del océano. ¿No podemos cerrar los compartimentos? Tenemos cientos de hombres atrapados abajo. Pero no está funcionando. No lo entiendo. Se supone que debe mantenerse a flote con 4 compartimentos inundados. Tenemos 5 compartimentos inundados, señor Ismay. Sale en la sala de radio, señor Murdoch. ¿Preparó los botes salvavidas, señor? Sí, pero sin necesidad de alarmar a los pasajeros. Entendido, señor. El Titanic se hundiría en 2 horas. Pero si un barco cercano llegaba a asistirles a tiempo, los 2.200 pasajeros y tripulantes podrían salvarse. Medianoche. 20 minutos después de la colisión con el iceberg. La mayoría de la tripulación y todos los pasajeros creían que los daños al barco eran mínimos, sin saber que el barco estaba tomando agua a razón de 400 toneladas por minuto. El enorme volumen de agua con tanto peso estaba hundiendo la proa del barco. Y a medida que cada compartimento quedaba bajo el agua se desbordaba al siguiente. La inundación, los principios matemáticos del barco, cada compartimento inundándose y hundiéndose, fue dicho. Si Ismay no hubiera decidido bajar los mamparos, el barco se habría inundado más lentamente. Y si el barco hubiera chocado de frente contra el iceberg, no se habría hundido. Creo que si William Murdoch hubiera embestido directamente al iceberg, el Titanic habría sobrevivido. El impacto principal lo habría absorbido el mamparo de colisión, la pared de acero, hasta la cubierta superior, la más alta del barco. La última vez que un barco chocó contra un iceberg fue en 1879, cuando el SS Arizona embistió uno de frente. La proa quedó muy dañada, pero se mantuvo a flote. Durante casi 100 años, grupos de investigación intentaron entender por qué el Titanic tardó solo 2 horas en hundirse. Jennifer Hooper McCarthy revisó las actas de la investigación para entender por qué un golpe rasante fue tan letal. Sabemos muy poco sobre cómo fue ese impacto. Lo que sabemos se basa únicamente en el testimonio de los supervivientes de 1912. ¿Seguía el barco girando a babor cuando chocó contra el iceberg? ¿Puede decírnoslo? Giró a babor, sí, y el iceberg la golpeó por la proa de estribor. ¿Podría describirnos cómo era cuando se acercó? Era un enorme desastre. Pero usted pensó que no era algo muy grave. Fue un ruido tan leve. Pensó que era casi grave, pero no del todo. Sí. Gracias a Dios. Fleet creía que el barco simplemente había rozado el iceberg. Muchos pasajeros también pensaron que la colisión fue insignificante. Algunos apenas lo sintieron, otros lo describieron como un roce, un estremecimiento, pero nada que los moviera de un lado al otro del barco. La colisión fue tan suave que muchos pasajeros y tripulantes la durmieron. El fogonero Barrett fue uno de los testimonios más importantes.
habló de estar de pie en la sala de calderas número 6 y ver cómo entraba agua. Su nombre es Frederick Barrett. Yes. Cuéntenos qué vio que ocurrió. En Stockholm, se enciende una luz roja cuando el barco debe detenerse. Well, this red light came on. Soy el hombre encargado de la guardia. Lo anuncié. Amortiguadores disparados. ¿Qué ocurrió a continuación? The crash happened before we had the ball shot. Las estaban cerrando cuando llegó el golpe. Yes. ¿Dónde fue ese golpe? ¿Qué sintió, oyó o vio? El agua entró a raudales, unos 60 centímetros por encima de la placa de estuco. ¿Puede señalarnos dónde está sobre el barco? The ship's side was torn, from the third stokehold to the forward end. Barrett fue uno de los pocos fogoneros que logró escapar antes de que se cerraran las puertas de los mamparos. Su testimonio llevó a Hooper McCarthy a pensar que el daño no fue un fallo en las planchas de acero principales, sino en las juntas de los remaches. El testimonio del fogonero Barrett sugiere que el daño no se debió a una fractura en las planchas del casco. Indica que podría haber habido un problema con las juntas. Quizás la clave estaba en los remaches, en la calidad de los remaches, Tienite de los remaches. Si quiere, el daño no se debió a una fractura en las planchas del casco. Sus sospechas se confirmaron cuando analizó los 46 remaches recuperados en 1998 durante una expedición al pecio del Titanic. Algunos estaban hechos de acero y otros de hierro forjado. Hooper McCarthy examinó los remaches centenarios bajo un microscopio electrónico y encontró grandes impurezas incrustadas en la estructura del hierro. Luego sometió los remaches a pruebas para ver cómo afectaban las impurezas a su resistencia. Al observar el hierro forjado, se aprecia una combinación de hierro puro y estas impurezas atrapadas en partículas conocidas como escoria. La escoria puede reforzar el hierro forjado en una dirección, pero debilitarlo en la dirección opuesta, en la dirección perpendicular. Cuando los remaches de hierro forjado se martillaban en su sitio, las partículas de escoria giraban 90 grados. Eso creaba una debilidad en las cabezas de los remaches. Era un defecto que podría haber pasado completamente desapercibido si el barco nunca hubiera chocado con un iceberg. Durante la colisión aquella noche, esos remaches débiles no pudieron soportar la fuerza y sus cabezas saltaron. Como consecuencia, los remaches adyacentes tuvieron que soportar más carga y sus cabezas también saltaron. Así se produjo una apertura progresiva de la junta a lo largo del costado de estribor. Lo que el fogonero Barrett describía probablemente era una junta abierta por el salto de las cabezas de los remaches. A medianoche, Bright debía relevar a Phillips. Ya habían pasado 40 minutos desde la colisión, pero aún no tenía ni idea de la gravedad de la situación. He terminado con todo. Me llevó exactamente 3 horas. Sí, hemos acabado. ¿Se han parado los motores? Sí. Al parecer hemos chocado con un iceberg. Parece que volveremos a Belfast. Estupendo, eso significa otro montón de mensajes. Lo siento, querida, al final no iré a Nueva York. ¿Cuánto ganas? Mucho. El señor Marconi estará contento. Al capitán Smith se le están agotando las opciones sobre qué hacer. Pero tiene el milagro de la telegrafía inalámbrica, esta nueva tecnología a bordo. Hay más aquí. ¿Quiere que los lea? ¿Tengo qué? Estará en Nueva York en 2 días.
Enviar a la llamada reglamentaria de socorro. ¿Qué rumbo debo enviar, señor? La llamada reglamentaria de socorro, CQD, vamos hombre, espabilese. Necesito nuestra posición. 41, 46 norte, 50, 14 oeste. Dese prisa de una maldita vez. Sí. Puede tardar unos minutos. ¿Por qué no enviar SOS? Es lo nuevo. Vale la pena intentarlo. Avíseme en cuanto reciba respuesta. Sí, señor. Era un chico listo. Phillips podía llegar a todos los barcos dentro del alcance inalámbrico de 400 millas. El más cercano, el Californian, estaba a solo 20 millas y lo suficientemente cerca para salvar a todos. Pero tras recibir el grosero mensaje de Phillips, su equipo inalámbrico permanecería apagado hasta la mañana. ¿Quién es? Al Frankfurt. De acuerdo, espere. ¿Son inútiles? La potente señal de radio del Titanic llegaba muy lejos. El Frankfurt estaba a más de 160 kilómetros. Necesitaban contactar con un barco mucho más cercano. No entiendo por qué el California no responde. Todos los barcos de vapor seguían rutas establecidas a través del Atlántico. Se le llamaba el ferrocarril transatlántico. Había cientos de movimientos de barcos cada día, así que siempre había oportunidad de mantener contacto por radio con otro buque o incluso de avistar otro buque. Podías pedir ayuda si la necesitabas. Carpathia. Han cambiado de rumbo y se dirigen hacia nosotros. Bien, repitamos. No sé. Así que... es del Carpathia, señor. Tu memoria se va aquí tan rápido como puede. Los otros barcos. El Frankfurt nos ha dicho que esperemos. Estamos intentando contactar con el Californian, pero no responde. Gracias, señor Bright. Suspiro. Algo. No sé. Puede que el Olympic esté de camino. El capitán Smith no quería lanzar ningún bote salvavidas hasta que un barco de rescate estuviera cerca. Incluso con solo 16 botes salvavidas, todos podrían salvarse si el Carpathia llegaba al Titanic en 2 horas. Está a 58 millas, señor. La velocidad máxima de Carpathia no supera los 15 nudos. A 4 horas, señor. Pero solo podemos mantenernos a flote 2 horas más. Quizás debería volver a la cubierta de los botes, señor Murdoch. Capitán. Los pasajeros no pagan para ver los botes salvavidas. El Titanic se hundiría en menos de 2 horas. Pero recientemente ha salido a la luz una nueva evidencia que demuestra que podría haberse mantenido a flote más tiempo, de no ser por una decisión tomada durante su construcción. Por alguna razón desconocida, los constructores del Titanic no encargaron el hierro forjado de mayor calidad llamado Best o número 4, sino un hierro de menor calidad llamado Best o número 3. Este hierro de menor calidad habría tenido más impurezas de escoria y por tanto las cabezas de los remaches habrían sido aún más débiles. Fue una pequeña decisión, pero con terribles consecuencias. El problema clave es que, con hierro forjado de mala calidad, se acaba teniendo una debilidad en la cabeza del remache. Si el hierro forjado es bueno, esa debilidad no existe, fallará, el remache cederá, pero aguantará un poco más. Y 1.500 personas habrían salvado la vida. Un barco habría llegado y rescatado a la gente antes de que el barco estuviera perdido. El capitán Smith sabe exactamente cuántas personas hay a bordo. Sabe exactamente cuántos lugares tienen los botes salvavidas y sabe exactamente cuánto tiempo le queda al Titanic. Una gran mayoría de los pasajeros a bordo van a morir. Es en ese momento cuando el capitán Smith sufre algún tipo de colapso mental. Porque en ese momento
la estructura de mando a bordo se desmorona. Deberíamos empezar a meter a los pasajeros en los botes salvavidas, señor. Señor. Sí. Mujeres y niños primero. Sí, hagamos eso. Lo siento. Lightoller malinterpretaría más tarde la orden del capitán con fatales consecuencias. Milvina Dian fue una de los pocos pasajeros de tercera clase que logró subir a un bote salvavidas. Con 96 años, es la última superviviente viva. Mucha gente creía que el barco era insumergible, así que se quedaron. Mi padre reaccionó muy rápido. Nos subió inmediatamente a cubierta. Tranquilos, no hay que entrar en pánico. De uno en uno al bote, vamos. Solo mujeres y niños, señor. Y entonces mi madre se despidió de mi padre. Tenía el corazón destrozado. Solo llevaban casados unos 4 años. Y tenía el corazón tan roto que nunca habló de ello. Como era pequeña, no podían sujetarme y tuvieron que meterme en un saco. Solo mujeres y niños, señor. Lightoller interpreta las órdenes del capitán Smith como solo mujeres y niños. Abran paso. Y eso provocó muertes innecesarias. El capitán Smith no se aseguró de que los botes salvavidas estuvieran bien llenos. Y debería haberlo hecho. No sabíamos si había suficientes botes salvavidas. No teníamos ni idea. Solo cuando lo leímos en los periódicos supimos que no había suficientes botes salvavidas. Y sin embargo, dicen que 1 o 2 salieron vacíos. Ismay estaba en la cubierta de botes de estribor ayudando a mujeres y niños a subir a uno de los últimos botes. ¿Vio cuántos pasajeros subieron a ese bote salvavidas? No, yo. No lo vi en ese momento. ¿Parecía estar lleno? Estaba bastante lleno. Después de que todas las mujeres y los niños subieran. Y después de que toda la gente que estaba en cubierta hubiera subido. Subí yo cuando lo estaban soltando. Nadie le ordenó subir. No. Ejemplo. De forma polémica, Ismay fue uno de los pocos hombres que ocupó un lugar en un bote salvavidas. A la 1:50 de madrugada, el último bote salvavidas partió. Todavía había 1.700 personas a bordo. A 1:50 de la madrugada, el barco solo podía mantenerse a flote 30 minutos más. Pero Philip siguió enviando señales de socorro. Cuando has cumplido con tu deber, no puedes hacer nada más. Abandone su cabina. Ahora es cada uno por su cuenta. Mi amistad ha dicho que debemos irnos. Un momento. Mientras aún había electricidad a bordo, Phillips intentó mantenerse en comunicación con el Carpathia, informándole de la situación del Titanic. Maldita sea. ¿Qué pasa? El Frankfurt está interfiriendo con la señal del Carpathia. Aunque había suficientes chalecos salvavidas para todos, el caos en el barco hizo que muchos se quedaran sin uno.
Bright contaría más tarde la historia de un fogonero de la sala de calderas que se vio obligado a tomar medidas desesperadas. What the hell are you doing? Jack, it's got your light. Jack, please. No se mueve. Que se pudra. Al capitán Smith se le vio por última vez en el puente. Se hundiría con el barco. A las 2:20 de la madrugada. El Titanic se hundió finalmente en el fondo del océano. Bright fue uno de los 1500 que cayeron al gélido mar. ¿Cómo abandonó la cubierta de botes? Mira, esto en un balsa plegable. Y el agua subía constantemente. Sí. Y entonces el agua llegó al nivel de la cubierta de botes. Sí. Y arrastró esa balsa al mar junto con usted. Sí. Lo último que vi de Phillips fue aquel. Muchas veces el pie sobre la caseta. Así que se encontró en el agua. ¿Qué ocurrió después? Así que me alejé del Titanic. Cuando alguien cae al agua, especialmente si es muy fría, lo primero que experimenta es pánico y shock. En cuanto te expones a temperaturas del agua cercanas o bajo cero, como sin duda lo eran aquella noche, la desorientación, el agotamiento y la pérdida de conciencia son probables en los primeros 15 minutos. Y la supervivencia solo es posible entre 15 y 45 minutos. Tu temperatura central empieza a bajar. Es solo cuestión de tiempo antes de que aparezca la hipotermia. Tanto si mueres de frío como si te ahogas. Es una manera horrible de morir. Lo mejor que puede hacer alguien es salir del agua si puede. No sé. Creo. Tanto Bright como Lightoller lograron mantenerse fuera del agua aferrándose a un bote salvavidas volcado. Finalmente serían rescatados por otro bote salvavidas. Dos horas después de que se hundiera el Titanic, el Carpathia llegó con la primera luz del alba y comenzó a rescatar pasajeros. Bright sobrevivió, sufriendo solo congelación en los pies. El Carpathia llegó demasiado tarde para su amigo y compañero Phillips, que murió en el mar. De los 1523 que murieron aquella noche, solo se recuperaron 328 cuerpos.
La mayoría fueron enterrados en el cementerio de Fairview. Muchos de los cuerpos no pudieron ser identificados y simplemente fueron marcados con un número. Habían encontrado algunos de los cuerpos y los llevaron a Halifax, pero nunca encontraron el de mi padre. ¿Sabes? Hay algo. Te preguntas qué le habrá pasado. Si saltó por la borda o si se hundió con el barco. No tienes ni idea de lo que ocurrió. Es algo terrible. Fueron principalmente hombres los que murieron, pero eso no significa que solo fueran hombres. Eso formaba parte de la tragedia, que hubiera mujeres y niños. En el agua, y no en los botes salvavidas, formaba parte de esa tragedia. Hubo bastantes niños y mujeres que no lograron subir a los botes salvavidas. Las conclusiones de la investigación fueron que el barco navegaba a velocidad excesiva en una zona con hielos, pero ninguno de los tripulantes fue declarado culpable, ya que solo seguían la práctica habitual de la época. Se recomendó que en el futuro el número de botes salvavidas se basara en el número de pasajeros y no en el tonelaje. Pero la investigación no hizo ninguna mención a las anticuadas normas de seguridad de la Junta de Comercio británica. Creo que la investigación fue un encubrimiento total. La Junta de Comercio, en la práctica, investigando un desastre que es en gran medida de su propia responsabilidad. La investigación concluyó que Ismay no había influido en el capitán sobre la velocidad y no era responsable del diseño del barco. Dimitió como presidente 6 meses después. Murió a los 74 años. La investigación no pudo resolver el misterio de por qué el barco se hundió tan rápidamente. Tampoco pudo concluir cómo una cadena de eventos y decisiones causó el desastre. Los 16 botes salvavidas. Las anticuadas normativas de la Junta de Comercio británica. La altura de los mamparos. La llave del armario de los prismáticos. El cambio de rumbo del barco. El mensaje inalámbrico que ningún oficial recibió. El mensaje inalámbrico que fue ignorado. El Californian apagando su equipo inalámbrico. La falta de prismáticos en el nido de Cuervo. Y el iceberg que nació al mismo tiempo que el Titanic y que, contra todo pronóstico, había viajado más al sur de lo que se creía posible. Pero harían falta casi 100 años para revelar el fallo fatal localizado en el casco del Titanic, que provocó que se hundiera tan rápidamente, a solo 2 horas del rescate.